Digitalmente también estamos Claro hablando sí. de Monseñor Mario Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, y el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y vicepresidente. Muy buenos días, señores obispos. Buenos días. Muy bien. Monseñor Cabrejos, cuéntenos por favor qué cosa es lo que ha motivado la redacción de este comunicado, que es un mensaje particularmente dirigido a los miembros de la clase política peruana. Bueno, en realidad, mire, hay una corresponsabilidad ciudadana. Como usted sabe, el Papa insiste mucho en esta frase que dice: o nos salvamos todos o no se salva nadie. Entonces, esto también incluye la responsabilidad como ciudadanos frente a la situación política que vive el país, pero también frente a las elecciones, de una manera muy especial en el Bicentenario. Y yo quisiera empezar esta pequeña reflexión con una frase que era importante, ¿no? Que creo que falta. Los políticos deben vivir con pasión, su vocación de servir al pueblo que representan. ¿Esto qué significa o qué consecuencias tiene o trae? Que se tiene que superar la autorreferencialidad. No solo se puede pensar en sí mismo, en el partido, sino salir de la autorreferencialidad y pensar en lo que el país realmente necesita. Otro punto importante, creo que falta conectividad de los políticos con los ciudadanos y con la realidad del país. La realidad del país en ese momento es muy cruda, muy difícil. Y esa conectividad falta, pero también falta con los ciudadanos. Ciertamente que hay que eliminar los enfrentamientos estériles que hacen mucho daño al país, tanto a nivel de los poderes del Estado como a nivel de los partidos políticos. Ciertamente debe respetarse los principios éticos en el ejercicio de la función pública y deben orientarse hacia un plan de desarrollo sostenible a largo plazo. Pero hay una realidad muy grande que debe tender puentes, buscar la articulación y la transversalidad en la aplicación de las políticas de Estado, y no debe haber como compartimentos estancos. Entonces, quizá esto sea nuevo para muchos, pero esto es clave. Nosotros en la Iglesia procuramos aplicar estos dos principios: articulación y transversalidad. Sí, articulación porque todo está conectado y todo debe estar conectado, pero lamentablemente esta articulación no funciona. Y la transversalidad se refiere a las políticas de Estado. Hay un buen número de ministerios, pero da la impresión de que cada ministerio, aunque cada uno tiene una función propia, funciona como compartimento estanco. No hay una relación, no hay temas comunes, transversales, que se piense en el país. Y quizá esta es una de las fallas metodológicas grandes, evidentemente en los temas comunes, aparte de los propios. Sí. Y eso es el actuar, el ser de los políticos en la función pública y de toda la ciudadanía, sin duda que tiene que sustentarse en la verdad, en la libertad, la tolerancia, el respeto, la participación democrática. Pero sí, ese es un mensaje, por decir así, para los políticos, pero también hay una responsabilidad como ciudadanos. El ciudadano debe ser informado, debe informarse y votar con responsabilidad. Debe ser consciente que con su voto le dé el poder al elegido. El verdadero poder lo tiene la población, que le da al elegido. Pero el elegido debe gobernar a favor de su pueblo. Y vuelvo a repetir esa frase como principio. Deben vivir con pasión su vocación de servir al pueblo que representan. Y se debe exigir ciertamente transparencia, rendición de cuentas en la función pública. Sí. Eso por un lado, en cuanto a la por decir así, a una especie de rehabilitación política. Pero también ciertamente que nos movemos en un campo de personas, de políticos, de ideologías. Entonces, yo quisiera simplemente afirmar acá 4 principios o 5. La Iglesia no entra en discusiones ideológicas de derecha o de izquierda. La Iglesia no tiene un candidato, no tiene por qué tener un candidato, porque católicos hay en todos sitios, en todos los partidos. Y luego lo fundamental es la persona humana y su desarrollo integral. Y aquí está, creo, la clave y el centro de todo.
hay que tener en cuenta o no olvidarnos que estamos ante la peor crisis sanitaria de la historia y de la humanidad. Y es necesario atender no solo la pandemia, sino también la pospandemia. El nuevo gobernante debe centrarse en enfrentar el enorme sufrimiento ciudadano. La población, como todos sabemos, no podrá soportar un año más esta situación. Y esto es responsabilidad de los políticos, ¿no? Así es, sí. En los primeros 100 días de gobierno, creo que el que salga elegido debe centrarse en las vacunas, la salud. Absolutamente, absolutamente. Mónica Delta quería preguntarle algo, monseñor. Sí, monseñor, y al cardenal también, que está con nosotros, al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal, porque el asunto es que hay que aterrizarlo también en el sentido siguiente: la ciudadanía ha perdido la fe, no me refiero a la fe católica o cristiana, sino ha perdido la fe en la política, en los políticos. Hay un desgano enorme dentro de un contexto de esta naturaleza, y lo que dice el mensaje de los obispos es que hay el riesgo de que el pueblo peruano pierda la esperanza y caiga en depresión, cosa que me parece contundente. ¿Cómo poder enfrentar esta situación a nivel de políticos, de medios de comunicación, para responderle a la ciudadanía de alguna manera, cardenal Barreto? Sí, muchas gracias, Mónica. Feliz día. Gracias. Me alegra que compartas este día trabajando. ¿Cómo no? En RPP. Es un privilegio. En realidad, lo que ha indicado Monseñor Miguel es muy cierto. Estamos en una situación muy difícil, y por tanto tenemos como Iglesia que dar ánimo y esperanza en medio de esta crisis. La Iglesia está involucrada en el proceso político, pero no es partidaria de ningún partido. Eso que quede muy claro, ya lo ha indicado también Monseñor Miguel. La Iglesia no puede abogar por un candidato o partido político sobre los demás. Nuestra causa, la causa del Perú, es la defensa de la vida desde el inicio hasta el final y la dignidad de la persona humana. Este es el objetivo fundamental cuando la Iglesia no solamente habla, sino realiza gestos, es que quiere proteger la vida, sobre todo de aquellas vidas débiles y vulnerables, y el cuidado de nuestra casa común. Por eso tenemos que invocar un voto responsable y solidario e informado para toda la población, pero esto exige también candidatos igualmente responsables y solidarios. Y en este sentido la Iglesia participa en el proceso político, pero de ninguna manera debería ser utilizada por ese proceso político. Claro que sí, monseñor. Quería preguntarle algo, habida cuenta de que usted es obispo de Huancayo, la más grande ciudad de la Sierra Peruana, de hace 17 años, creo. Y en el comunicado que ustedes publican, citan al Papa, que dijo cuando estuvo en el Perú hace 2 años, que hay que actuar de manera tal que cada peruana y cada peruana sientan que el Perú es de ellos y que tienen su lugar acá. ¿Qué nos están faltando, monseñor Barreto, para que el Papa tenga que exhortarnos a que eso se cumpla en la realidad? Sí, en realidad también podemos decir claramente que el Papa está tocando el punto neurálgico. Y el punto neurálgico es que nosotros no nos sentimos hermanos y hermanas unos de otros. Esta fraternidad en el país. El cardenal Pietro Parolin, en una oportunidad hace 2 años, dijo que él decía, ¿no?, textualmente: creo que la política partidaria divide. Dios, en cambio, une a todos. Esta es la propuesta de la Iglesia: unir a todos los peruanos. Y una de las causas que puede darse de esta depresión y la desesperanza que decimos en el comunicado que ha sido aprobado
por los obispos del Perú, es precisamente eso. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Dividen, se insultan, se destruyen unos a otros. Esta cultura de la destrucción, con esto no construimos el país. Y por eso la Iglesia, en una iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana, Resucita Perú ahora, precisamente está invitando a vivir esta fraternidad, no solo con palabras, sino con hechos concretos para buscar la mejor política. Y esta mejor política nos va a ayudar a unirnos todos, buscando consensos básicos, creyentes y no creyentes, y por tanto es invocar nuevamente a esta participación activa de la Iglesia, pero una Iglesia, repito, que no es partidaria de ningún partido. Por el comunicado, tanto a usted, Monseñor Barreto, como a usted, Monseñor Miguel Cabrejos. Tenemos que poner acá, ir a una pausa, Mónica, pero volvemos con el segmento final de ampliación de noticias. Muchas gracias a ambos, muy gentiles. Vamos a pausa.